Heather pasó lentamente el arco por las cuerdas, llenando el salón con la suave melodía de Vivaldi. La lluvia primaveral caía al otro lado de la ventana, creando un acompañamiento natural para su interpretación. A los 62 años, todavía podía tocar con la misma pasión que 40 años antes, cuando apareció por primera vez en el escenario de la orquesta local. El reloj de pared marcaba casi las 6. Paulo no tardaría en volver del trabajo, a menos que se quedara hasta tarde, como solía hacer últimamente. Heather dejó el violín y se acercó a la ventana para contemplar la calle mojada. El camino que Paulo y ella habían recorrido juntos había sido largo, 4 décadas juntos, con sus altibajos, alegrías y tribulaciones. Paulo, que había sido un joven y ambicioso agente inmobiliario, era ahora el director de una de las empresas inmobiliarias con más éxito del estado, Delaney Estates. Heather siempre había apoyado sus sueños, incluso cuando eso significaba trasladarse de ciudad en ciudad o pasar las tardes sola mientras él se reunía con los clientes. El teléfono de la mesa sonó, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Heather? Margaret, la primera violinista de la orquesta, sonaba emocionada. «Claro que no», respondió Heather, aunque para ser sincera se le había pasado por alto. «Estaré allí en 40 minutos». «Estupendo. Por cierto, ¿tienes las partituras nuevas?» «Sí, tengo el Vivaldi delante de mí». Mientras terminaba de hablar, oyó abrirse la puerta principal. Paulo volvió antes de lo habitual. «Ya estoy en casa», llamó desde el pasillo. Su voz sonaba alegre, casi excitada. Heather se apresuró a salir a su encuentro con una sonrisa. En momentos como aquel, aún sentía el aleteo en el pecho, como cuando se conocieron en el acto benéfico en el que ella había actuado con su orquesta. «Hoy temprano», le dijo, dándole un beso en la mejilla. Paulo llevaba su traje azul marino favorito, con la corbata que ella le había regalado las navidades pasadas. A sus 65 años parecía más joven, más esbelto, con una espesa cabellera canosa y penetrantes ojos marrones. «He decidido no quedarme mucho tiempo», dijo quitándose la chaqueta. «Hoy ha sido un gran éxito. Ha firmado el contrato para Emerald Bay». Emerald Bay era su último gran proyecto, un complejo de apartamentos de lujo en primera línea de playa en el que llevaba trabajando casi un año. «Es estupendo, Paulo», dijo Heather, realmente emocionada. «Lo haremos, pero no esta noche», se puso serio de repente. «Tengo una llamada dentro de 20 minutos y luego mucho papeleo». Heather sintió que su sonrisa se desvanecía un poco. «De todas formas tengo que ir al ensayo». Paulo le apretó el hombro y se dirigió a su despacho. «¿Pedimos algo para cenar cuando vuelvas?» «Claro», asintió Heather, viéndole alejarse por el pasillo. Volvió al salón para recoger sus partituras y su estuche de violín. La foto de su boda en la repisa de la chimenea le llamó la atención. Jóvenes, sonrientes, llenos de esperanza. La vida parecía entonces un lienzo infinito de posibilidades. Querían tener hijos. Lo intentaron durante años, pasaron por procedimientos y consultas, pero no pudo ser. Y entonces ocurrió aquel terrible accidente hace 20 años, tras el cual los médicos dijeron que no había ninguna posibilidad. Fue el periodo más oscuro de sus vidas, pero sobrevivieron juntos. Al menos así lo creía ella. La voz de Paulo llegó desde el despacho. Estaba al teléfono. Heather no quería escuchar a escondidas, pero algo en su tono la hizo detenerse. Se estaba riendo, una risa grave especial que ella no había oído mucho últimamente. «Eres increíble», le estaba diciendo a alguien, «tan joven y apasionada». «Sí, sí, lo entiendo». Heather se quedó paralizada, sujetando el estuche del violín. Su corazón latió más deprisa. Por supuesto, podría ser un cliente o un colega. «No puedo ir esta noche», continuó Paulo. «Heather estará en casa». «Sí, cariño, yo también». Los dedos de ella se apretaron en el asa del estuche. «¿Cariño?» Hacía mucho tiempo que no la llamaba así.
El teléfono de Heather vibró con un nuevo mensaje de Margaret, recordándole que aún tenían que hablar del solo para el concierto. Heather respiró hondo. Probablemente no significaba nada. En el negocio de Paulo, siempre tenía que ser encantador y atento con sus clientes. «Úrsula, lo sé», dijo Paulo con voz suave como la seda. «Yo también estoy impaciente. Mañana. Te prometo que mañana estaremos juntos. Úrsula». Heather intentó recordar si Paulo había mencionado alguna vez aquel nombre. ¿Una nueva empleada, tal vez? Se apartó de la puerta, sintiendo algo frío en el pecho. «Me voy al ensayo», gritó, intentando que su voz sonara normal. Hubo una breve respuesta desde la oficina. «Bien, que tengas un buen ensayo». Heather salió de casa bajo una lluvia cada vez más intensa, olvidando su paraguas. Pero las gotas frías que le caían en la cara eran casi agradables, le ayudaban a despejar la mente y le quitaban la ansiedad. «No significa nada», se convenció a sí misma mientras subía al coche. «Llevamos juntos 40 años. Tenemos confianza». El ensayo duró más de lo previsto. El director, William Foster, era un perfeccionista que exigía que cada nota se tocara a la perfección. «Heather, aquí necesitas más sentimiento. Es Vivaldi, no una fórmula matemática», dijo una vez más, deteniendo la orquesta. «Lo siento, William», asintió ella, cogiendo de nuevo su violín. Pero la concentración era difícil. Las palabras de Paulo seguían rondando por mi cabeza. «Mi querida joven y apasionada, no puedo esperar». Cerca de ella, Margaret la miraba preocupada. «¿Estás bien?», le susurró. «Hoy no pareces tú misma». «Solo cansada». Heather se desentendió. Nada del otro mundo. Después del ensayo, Margaret le propuso tomar un café, pero Heather lo rechazó. Quería llegar a casa y hablar con Paulo. Quizá lo había entendido mal. Tal vez se trataba de una conversación de negocios. La lluvia cesó, dejando tras de sí un aire fresco y aceras mojadas que brillaban bajo las farolas. De camino a casa, Heather decidió parar en el supermercado. La nevera estaba casi vacía y mañana era sábado, cuando Paulo y ella solían desayunar juntos. En la sección de vinos, tardó un buen rato en elegir una botella de tinto. A Paulo le encantaba un buen vino para cenar. Tal vez necesitaban más momentos así, simplemente para estar juntos, para recordar por qué se habían elegido el uno al otro hacía tantos años. Cogió la botella de Merlot y se dirigió a la caja, pero de repente se detuvo. Paulo, su Paulo, estaba de pie cerca de la charcutería, junto a una joven pelirroja. Estaban mirando un expositor de quesos, tan juntos que se tocaban los hombros. Heather se escondió rápidamente detrás de una estantería de conservas. Desde allí podía verlas, pero ellas no podían verla a ella. La mujer parecía tener unos 35 años, era guapa, pelirroja y esbelta, llevaba un vestido ajustado. Estaba diciendo algo, y Paulo la escuchaba con un nivel de atención que Heather no había oído en mucho tiempo. «Así es, Úrsula», le llegó su voz a Heather. «Tienes razón, es perfecto con el vino». Así que esta es Úrsula, una mujer joven y realmente hermosa. ¿Pero quién es? ¿Una colega? ¿Una clienta? ¿Por qué Paulo nunca la mencionó si son tan cercanos, yendo de compras juntos por la noche? ¿Y por qué dijo que tenía una llamada de trabajo y papeleo? ¿Por qué mintió? Había algo íntimo y familiar en sus movimientos, la forma en que se inclinaba hacia ella, la forma en que le tocaba el codo, guiándola hacia otra ventana. Era un gesto que antes solo había reservado para Heather. Sintió náuseas en la garganta. El corazón le latía tan fuerte que parecía que todos a su alrededor podían oírlo. Sin pensarlo, dejó la botella de vino en el estante más cercano y se dirigió rápidamente hacia la salida sin mirar atrás. La casa la recibió con silencio y oscuridad. Heather encendió la luz del salón y se hundió pesadamente en el sillón. Los pensamientos se agolparon en su cabeza como una colmena agitada. 40 años,
40 años de su vida dedicados a este hombre. ¿Y así es como se lo paga? Intentó calmarse, encontrar una explicación racional. Tal vez era solo amistad, tal vez exageraba porque estaba cansada. Sonó el teléfono y se sobresaltó. ¿Sí?, contestó, intentando sonar normal. Heather, voy a llegar tarde, dijo. He quedado con un cliente y tengo que discutir los detalles del contrato. No esperes que vuelva con la cena. Mentira. Otra mentira. Por supuesto, dijo ella, con voz firme. No pasa nada, cariño. De todas formas, estaba cansada después del ensayo. Después de colgar se quedó inmóvil, con la mirada perdida. Luego se levantó y fue al bar. Se sirvió un brandy, una bebida que rara vez bebía, pero ahora sentía que necesitaba algo más fuerte que un té. Heather se sentó al piano y sus dedos tocaron ligeramente las teclas. Lenta, casi mecánicamente, empezó a tocar. La sonata Claro de Luna de Beethoven, una melodía llena de tristeza oculta. Tocaba y pensaba en su vida con Paulo, en los años en los que apoyó sus ambiciones, en los que renunció a sus propias oportunidades para estar a su lado, en cómo habían sobrevivido a la pérdida de la esperanza de tener un hijo juntos. Siempre pensó que su matrimonio era fuerte y feliz. Quizás estaba equivocada. Tal vez solo había visto lo que quería ver. El reloj de pared marcaba casi las 11 cuando oyó abrirse la puerta principal. Heather dejó de tocar y permaneció sentada al piano, de espaldas a la entrada del salón. ¿Todavía estás levantada? Paulo se sorprendió al verla entrar en la habitación. Creía que estarías descansando un rato. Ella se volvió lentamente hacia él. Parecía un poco cansado, pero sus ojos brillaban con una especie de luz interior. ¿Satisfacción? Heather se quedó mirando al hombre que creía conocer mejor que a sí misma. ¿Lo conocía de verdad? No podía dormir, respondió ella. ¿Cómo te fue en la reunión con el cliente? Paulo asintió distraído mientras se quitaba la chaqueta. Productiva. Creo que podremos cerrar el trato la semana que viene. Estupendo. Intentó sonreír Heather, pero sintió que se le endurecía la cara. ¿Le conozco? Paulo dudó un momento antes de contestar. No, son nuevos inversores de la costa este. No los conoces. Otra mentira. Heather sintió que algo frío y decidido surgía en su interior. No era solo dolor, era rabia. Hacia Paulo, hacia Úrsula, pero sobre todo hacia sí misma, por ser tan ingenua, tan ciega. Mañana es un gran día, dijo Paulo bostezando. Creo que me iré a la cama. ¿Vienes? Heather negó lentamente con la cabeza. Más tarde. Quiero jugar un poco más. Cuando Paulo subió, ella volvió a las teclas del piano, pero en lugar de continuar con la sonata Claro de Luna, sus dedos encontraron una melodía diferente, algo vagamente inquietante, algo que reflejaba la tormenta que se estaba gestando en su alma. Su marido la había traicionado, y parecía que llevaba así mucho tiempo. La cuestión ahora no era si era cierto, sino qué debía hacer con ese conocimiento. Heather jugó hasta altas horas de la noche, hasta que empezaron a dolerle los dedos. Y entonces, cuando la casa quedó envuelta en un profundo silencio, subió las escaleras y se quedó de pie en la puerta del dormitorio, mirando a su marido mientras dormía. A la luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas, su rostro parecía relajado, casi inocente. «¿Quién eres?», pensó. «¿Y quién es la mujer que has elegido para sustituirme?». Lentamente, en silencio, Heather entró en la habitación y se tumbó en su lado de la cama, manteniendo una distancia entre ella y el hombre que de repente se había convertido en un extraño. Mañana empezaría a buscar respuestas. Mañana descubriría la verdad, toda la verdad, sobre su marido y una mujer llamada Úrsula. La mañana fue implacable. Heather se levantó con la cabeza pesada y el corazón aún más pesado. Paulo ya se había marchado. Los sábados siempre iba a la oficina unas horas para limpiar el papeleo, como él decía. Al menos eso decía siempre.
Sobre la mesa de la cocina encontró una nota escrita con su letra clara y ligeramente inclinada. Volveré por la tarde. No esperes a comer. P. Incluso su firma estaba acortada a una sola letra, como si tuviera prisa, como si no hubiera tenido tiempo ni de escribir su nombre completo para su mujer. Heather estiró los hombros. No había dormido bien, dando vueltas en la cama, manteniéndose en el borde para no tocar a Paulo. Los recuerdos de la noche anterior, Paulo con la pelirroja en el supermercado, sus mentiras por teléfono, la llenaban de ansiedad y rabia. Necesitó 2 tazas de café fuerte para despertarse del todo. Mientras Heather se tomaba la segunda, empezó a pensar en sus acciones. Podía preguntarle directamente quién era Úrsula y qué pasaba entre ellos, pero si él había mentido antes, ¿qué le impediría mentir de nuevo? No, ella necesitaba pruebas, algo que él no pudiera negar o explicar como una relación de negocios. Lentamente, Heather subió las escaleras y entró en su dormitorio. Rara vez entraba en el camerino de Paulo. Era su espacio, igual que la sala de música era el suyo. Pero hoy era diferente. El traje azul oscuro que se había puesto ayer estaba colgado en una silla. No lo había puesto en el cesto de la ropa sucia, como hacía siempre. Heather tocó la tela y percibió el ligero aroma de su colonia y de algo floral. ¿Un perfume de mujer? Comprobó sus bolsillos mecánicamente. Los viejos hábitos no mueren, de cuando eran más jóvenes, y ella siempre comprobaba si se había dejado algún objeto pequeño en los bolsillos antes de lavar. En el bolsillo interior de la chaqueta sus dedos palparon algo, un pequeño trozo de papel, un recibo, de la joyería Diamond Crown, en el centro de la ciudad. Heather miró detenidamente el importe, $5,000 por un collar de oro con diamantes. La fecha del recibo era el jueves pasado, cuando Paulo había dicho que llegaba tarde a una reunión. Heather se hundió en la cama, apretando el cheque en la mano. $5,000, por una joya que nunca había visto. El cumpleaños de Heather había sido hacía 2 meses, y él le había regalado un ramo de lirios y una invitación a cenar en un restaurante. Su aniversario de boda no se celebraba hasta agosto. ¿Para quién era entonces este collar? La respuesta era obvia, pero no por ello menos dolorosa. Heather devolvió el recibo a su sitio y siguió mirando por la habitación. La tableta de Paulo estaba en la mesilla de noche. Rara vez se separaba de ella, pero al parecer hoy la había olvidado o había decidido que no la necesitaba en su día libre. Encendió la tableta, esperando que no estuviera bloqueada con una contraseña. Para su sorpresa, la pantalla se desbloqueó de inmediato. Paulo confiaba demasiado en su seguridad. Estaba demasiado seguro de que ella nunca comprobaría sus cosas. Heather sintió una punzada de vergüenza. En 40 años, nunca había comprobado sus mensajes ni sus correos electrónicos. La confianza era la base de su matrimonio. Al menos eso creía ella. Primero revisó los correos electrónicos. La mayoría eran mensajes de trabajo, informes de empleados, noticias inmobiliarias. Nada sospechoso. Luego abrió su agenda. Había reuniones marcadas, la mayoría sobre asuntos de trabajo, pero algunas entradas le llamaron la atención. Bloques cortos marcados solo con la letra U, la mayoría por la tarde o durante las pausas para comer. Hoy había uno de esos. Y 12:30, Mirabelle. Mirabelle era un restaurante pequeño y acogedor en el Paseo Marítimo, donde Paulo y él iban a veces en sus aniversarios. Y ahora iba allí con ella, con Úrsula. Heather intentó calmarse, pero el corazón le latía con fuerza y le temblaban las manos. Cambió al Messenger. Paulo utilizaba varias aplicaciones para comunicarse con clientes y colegas. En el chat de trabajo de Delaney Estates encontró rápidamente un mensaje de una usuaria llamada Úrsula K., obviamente una comunicación oficial. Señor Delaney, los documentos para la reunión con los inversores están listos. Los he dejado en su mesa. Señor Delaney,
Me gustaría recordarle la llamada a las 15 o'clock con los abogados sobre el nuevo proyecto. Seco. De negocios. Pero no explicaba su reunión de ayer en el supermercado. Heather comprobó sus mensajes personales y encontró un chat con un contacto etiquetado simplemente como U. Respiró hondo y lo abrió. Los mensajes databan de los últimos 6 meses. 6 meses en los que Paulo había estado llevando una doble vida y ella no se había dado cuenta. Hoy ha sido increíble. Me haces sentir viva, escribió Paulo hace 3 días. Úrsula respondió: cada vez que estás cerca, soy feliz. ¿Cuándo podremos dejar de escondernos por fin? Paulo: pronto, te lo prometo. Solo tenemos que organizarlo todo bien. Úrsula: lo sé, pero a veces es tan difícil. Quiero estar contigo todo el tiempo, no solo unas horas a la semana. Paulo: yo también quiero eso, cariño. Te mereces algo más que un rapidito. Lo solucionaré. Y el último mensaje, enviado ayer: no puedo esperar a estar juntos para siempre. Has cambiado mi vida, Paulo. Heather dejó la tableta, sintiendo que algo se rompía en su interior. Para siempre. Iban a estar juntos para siempre. ¿Qué significaba eso? ¿Un divorcio? ¿Iba a dejarla después de 40 años de matrimonio? Las lágrimas acudieron a sus ojos, pero Heather no las dejó caer. Ahora no. Se levantó y se acercó a la ventana, contemplando el cuidado jardín que había plantado con sus propias manos hacía muchos años. Cada planta, cada guijarro del camino, formaba parte de la vida que había construido con Paulo, una vida que él parecía dispuesto a tirar por la borda. El teléfono de Heather sonó, interrumpiendo sus pensamientos. El nombre de Margaret apareció en la pantalla. Heather, ¿cómo estás hoy? La voz de su amiga sonaba alegre. ¿Quieres que quedemos para comer? Richard ha quedado con unos amigos y no quiero estar sola. Heather dudó. Estaba preparada para hablar con alguien de lo que había descubierto. En realidad, sería estupendo, dijo finalmente. ¿Dónde y cuándo? ¿Qué te parece a la 1 en el Garden Café? Me encantan sus ensaladas. Vale, nos vemos entonces. Heather colgó el teléfono y volvió a su tableta. Tenía que averiguar más cosas sobre la tal Úrsula. Abrió el perfil de Paulo en la red social y empezó a buscar entre sus amigos y seguidores, y la encontró. Úrsula King, 37 años, 25 menos que Heather. Trabaja en Delaney Estates como asistente ejecutiva del director. En otras palabras, la secretaria de Paulo. Su perfil era abierto. Fotos brillantes de viajes, selfies con cócteles de moda, citas ingeniosas. Una mujer joven, enérgica y atractiva. En una de sus últimas fotos, Úrsula estaba en un restaurante con una copa de vino en la mano. Un collar de oro con un pequeño colgante de diamantes brillaba alrededor de su cuello. Era un collar conocido. Heather había visto uno en el catálogo de Diamond Crown cuando estaba eligiendo un regalo para Paulo por sus 60 cumpleaños. $5,000. En un collar para una secretaria que podría haber sido su hija. Heather sintió que la ira y el resentimiento le invadían. 40 años, ¿y así es como la valora? Cambiar su vida juntos, sus recuerdos y su confianza por una aventura con una jovencita. No tenía palabras para expresarlo. Cuando Heather encontró el perfil de Úrsula en su red profesional, supo que solo llevaba 8 meses trabajando con Paulo. 8 meses y ya no veo la hora de estar juntos para siempre. ¿Fue esta la primera traición de Paulo? ¿O tal vez solo la primera de la que se dio cuenta? El reloj marcaba casi el mediodía. Heather fue al baño para asearse antes de encontrarse con Margaret. Cuando se miró en el espejo, vio un rostro pálido con los ojos enrojecidos por la noche en vela y las lágrimas que había estado conteniendo. La mujer que Paulo había considerado la más bella del mundo era ahora solo una sombra cansada. «Te mereces más», le escribió a Úrsula. ¿Y qué se merecía ella, Heather, después de 40 años dedicándole su vida?
Abrió el cajón del maquillaje y empezó a maquillarse. Corrector para disimular los signos de fatiga, un poco de colorete para dar color a sus mejillas y el pintalabios de cereza madura que una vez le había encantado a Paulo. No parecerá rota. Hoy no. Se puso un vestido azul y un cardigan ligero y se miró por última vez en el espejo. Tenía un aspecto decente. No reflejaba la tormenta que se desataba en su interior. Recogió su bolso y salió de casa, intentando no mirar las fotografías que colgaban en el pasillo, prueba de un matrimonio feliz que resultó ser una ilusión. El Garden Café era un lugar tranquilo y acogedor, no lejos del parque de la ciudad. Margaret ya estaba esperando en una mesa de la terraza con una taza de té delante. «¡Por fin!», saludó, levantándose para abrazar a Heather. «Creía que estabas…». Dejó de hablar de repente, mirando a su amiga a la cara. «¿Ocurre algo?». Heather se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. «Es que no he dormido bien. William nos torturó ayer en el ensayo». Margaret no parecía convencida, pero no insistió. «Sí, cada vez es más exigente a medida que se hace mayor, pero tengo que admitir que la orquesta nunca ha sonado mejor. Pidieron ensaladas y té blanco. Al principio, la conversación giró en torno al próximo concierto, las nuevas partituras que había traído William y los cotilleos sobre el nuevo flautista que parecía coquetear con la violonchelista casada. «Es increíble cómo algunas personas no valoran sus matrimonios», comentó Margaret mientras sorbía su té. A Heather se le encogió el corazón. «¿20 años? A veces la gente simplemente pierde el interés», dijo en voz baja. «Buscan algo nuevo que les haga sentirse vivos de nuevo». Margaret la miró sorprendida. «No es propio de ti justificar el engaño. Siempre has dicho que la confianza es la base de todo». Heather se encogió de hombros, apartando la mirada. «Solo intento comprender la naturaleza humana». «Heather». Margaret se inclinó más hacia ella, con voz seria. «No me digas que es solo cansancio. Te conozco desde hace 30 años». Heather respiró hondo. No había planeado contarle a nadie su descubrimiento tan pronto, pero tal vez necesitaba apoyo. «Creo», hizo una pausa, buscando las palabras, «que estoy bastante segura de que Paulo tiene a alguien más». Margaret la miró en silencio, esperando a que continuara. «Su secretaria», continuó Heather en voz baja, «joven, guapa, enérgica, todo lo que yo ya no soy». «Heather», dijo Margaret en voz baja, «eres una mujer maravillosa. Y si lo que dices es cierto, no se trata de ti, se trata de él». «Encontré un recibo por el collar», dijo Heather sin responder al apoyo, «y un mensaje. Están planeando estar juntos, para siempre». «Dios mío», jadeó Margaret con los ojos desorbitados. «¿Podría tratarse de algún tipo de malentendido?». Heather negó con la cabeza. «Los vi juntos ayer, en el supermercado, cuando dijo que trabajaba hasta tarde». «¿Qué vas a hacer?». Era la pregunta que Heather se había estado haciendo toda la mañana. ¿Qué podía hacer? ¿Enfrentarse a él? ¿Exigirle explicaciones? ¿Llorar y rogarle que no la dejara? «No lo sé», responde con sinceridad. «Una parte de mí quiere hablar con él, preguntarle por qué. Pero la otra parte de mí…». Heather se sorprendió al oír las palabras salir de su boca, pero en cuanto las pronunció, supo que eran ciertas. «Por cambiarme por una versión más joven de mí, como si fuera un coche viejo que había que desguazar». Margaret le cubrió la mano con la suya en silencio. «Tienes derecho a estar enfadada, Heather. Es normal, pero no tomes decisiones precipitadas». Heather asintió, aunque ya podía sentir algo frío y decidido gestándose en su interior. No era solo rabia, era determinación. «Ahora mismo está en un restaurante con ella», dijo Heather echando un vistazo a su reloj, «a Mirabelle. Probablemente le esté regalando ese collar». «¿Quieres ir allí?», preguntó Margaret, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «No», respondió Heather con calma. «Eso sería demasiado predecible. No voy a interpretar el papel de la esposa histérica.
Creo que tengo que adoptar un enfoque diferente. ¿Cuál? Heather dio un sorbo a su té, su mente trabajaba a una velocidad que no había experimentado en mucho tiempo. Era increíble cómo la conmoción y la ira podían despejar su mente. Quiero saber más antes de dar ningún paso. Quiero entender qué está pasando, cuál es su plan. Y luego, la apremió Margaret. Y luego decidiré qué hacer. Terminaron de comer discutiendo varias opciones. Margaret sugirió ponerse en contacto con un abogado, prepararse para un posible divorcio y proteger sus intereses económicos. Incluso conocía a un buen abogado especializado en casos matrimoniales. Heather escuchó y asintió, pero en su interior ya se estaba formando su propio plan, un plan que no estaba dispuesta a compartir ni siquiera con su mejor amiga. «Decidas lo que decidas, estoy contigo», le dijo. «Recuerda que eres más fuerte de lo que crees». Heather asintió en señal de gratitud, pues necesitaría esa fuerza en los días venideros. Cuando Heather volvió a casa, Paulo seguía fuera. Su ausencia le dio tiempo para pensar e investigar. En su despacho del primer piso, empezó a buscar documentos que pudieran arrojar luz sobre sus planes. Paulo siempre había sido un hombre organizado, guardaba recibos, contratos y papeles importantes. En uno de los cajones de su escritorio, Heather encontró una carpeta con la etiqueta «Personal». Dentro había extractos bancarios que no le había enseñado en los últimos meses. Heather los examinó detenidamente y observó que cada pocas semanas sacaba de $2,000 a $3,000 en efectivo. Dinero que nunca pasaba por su cuenta conjunta. A continuación, encontró un contrato de alquiler de un apartamento en un nuevo complejo residencial al otro lado de la ciudad. Úrsula King figuraba como inquilina, pero el depósito de $5,000 se pagó con la cuenta de Paulo. El contrato había empezado hacía 2 meses, así que ya la había instalado en otro apartamento. ¿Cuánto más de su dinero común había gastado en esta mujer? Entre los papeles había un folleto sobre un viaje a las Maldivas, una escapada romántica para 2, con anotaciones al margen escritas por Paulo, reservado para agosto. Agosto era el mes de su aniversario de boda. Heather se sentó en la silla y sintió que la habitación giraba a su alrededor. Era peor de lo que pensaba. No solo estaba teniendo una aventura, sino que estaba construyendo una nueva vida, preparándose para borrarla por completo. Y entonces sus ojos se posaron en una carpeta llamada Bahía Esmeralda, el proyecto del que Paulo se había sentido tan orgulloso. Heather la abrió y empezó a leer los documentos. Un plan de desarrollo, una lista de inversores, beneficios previstos, un proyecto millonario que iba a convertirse en la cumbre de la carrera de Paulo. Pero lo que más le llamó la atención fue la lista de los futuros propietarios de los apartamentos, y entre los primeros nombres estaban Úrsula King, Penthouse 5A, ático, la propiedad más cara de todo el complejo. Según el precio de mercado, el apartamento tenía que costar al menos $2 millones. Heather comprobó el contrato. Úrsula solo había pagado un depósito simbólico de $10,000. El resto del importe estaba marcado como acordado con Paulo Delaney. $2 millones, por un apartamento para una secretaria con la que solo llevaba saliendo unos meses. Dinero ganado durante décadas, dinero que debía formar parte de su futuro juntos, de su jubilación. Heather sintió que algo muy dentro de ella se rompía. No era solo una traición, era un desprecio absoluto por toda su vida juntos, por todos los sacrificios que ella había hecho por la carrera de él. Volvió a colocar los documentos en su sitio, con las manos moviéndose mecánicamente, como si fueran ajenas. Luego fue al salón y se sentó al piano, pero no tocó, se limitó a mirar las teclas como si las viera por primera vez. El desamor, la decepción, el dolor, todo le parecía casi irreal, como si le estuviera ocurriendo a otra persona y ella solo estuviera observando desde la barrera. «Te mereces más», escribió Paulo a Úrsula, y Heather se dio cuenta de repente de que ella también merecía más que una mentira, más que una traición,
más que ser desechada después de 40 años como una cosa inútil. Merecía justicia, y si Paulo no iba a dársela, lo haría ella misma. La puerta del pasillo se abrió, y Heather oyó los pasos de su marido. Había vuelto de comer con Úrsula, sin saber que su secreto ya no lo era. «Heather», llamó desde el pasillo. «¿Estás en casa?» «En el salón», respondió ella, sorprendida por la calma de su propia voz. Paulo entró con aspecto relajado y contento, como un hombre que acabara de pasar un buen rato con su amante. Por un momento, Heather quiso echarle en cara todos sus descubrimientos, verle palidecer, excusarse, pero no, todavía no. Necesitaba un plan, no un arrebato emocional. «¿Qué tal el día?», preguntó él, inclinándose para besarle la mejilla. Heather resistió el impulso de apartarse. En lugar de eso, sonrió, la sonrisa fácil y relajada que había practicado durante años en actos sociales en los que se suponía que tenía que interpretar el papel de esposa perfecta de un hombre de negocios de éxito. «Muy bien», respondió. «¿Y el tuyo?» Y cuando Paulo empezó a hablar de una reunión ficticia con inversores que en realidad era un almuerzo con su amante, Heather lo miró y no vio al hombre que había amado durante la mayor parte de su vida, sino a un extraño. Un hombre que pensaba que podía tocarla como a un instrumento, como si ella no tuviera sentimientos ni dignidad propios. Heather miró la tarjeta de visita que tenía en las manos. Diane Morgan, abogada de familia. Margaret le había dado la tarjeta anteayer, durante la comida en el Garden Café, pero Heather había dudado. Llamar significaba dar un paso oficial, admitir que su matrimonio no solo estaba en peligro, sino que ya se había derrumbado. Pero los nuevos descubrimientos no dejaban lugar a dudas. Ayer, mientras revisaba el correo, encontró una carta del banco. El extracto mensual de la cuenta común, que Paulo solía mirar primero, había caído accidentalmente en sus manos. $10,000 habían sido transferidos a una cuenta que ella no reconocía. Era la cuarta vez en los últimos 3 meses. «Despacho de Diane Morgan, ¿en qué puedo ayudarle?», dijo una amable voz femenina. «Necesito una consulta. Es sobre...». Heather vaciló. «Un acuerdo de propiedad». «La señora Morgan puede verla mañana por la mañana a las 10. Heather Delaney», contestó, sintiéndose extrañamente ajena a su propio nombre. ¿Cuánto tiempo más iba a ser una Delaney? Después de colgar el teléfono, Heather se asomó a la ventana. Paulo llegaría a casa dentro de 1 hora. Durante los últimos días, ella había mantenido cuidadosamente la ilusión de normalidad, preparando la cena, preguntándole por su día, fingiendo no notar el olor del perfume de otra persona en sus camisas. Pero cada caricia, cada beso en la mejilla, le parecían ahora una traición, no a él, sino a sus propios principios. El despacho de Diane Morgan era tan austero y elegante como la propia mujer, una esbelta morena de unos 50 años con penetrantes ojos grises. «Señora Delaney», estrechó la mano de Heather con gesto confiado, «dígame qué la trae a verme». Heather expuso los hechos: 40 años de matrimonio, la infidelidad de su marido, pruebas de fraude financiero, una suite para una amante. Diana escuchaba sin interrumpir, a veces tomando notas en su cuaderno. Así que su marido tenía acceso a cuentas conjuntas y gastaba su dinero conjunto en regalos para su amante, resumió la abogada, incluida una propiedad valorada en unos $2 millones. «Sí», asintió Heather. Diana la miró con repentino interés. «¿Bahía Esmeralda? ¿Ese es el complejo de lujo de la costa?» «Sí, así es». «Eso es importante», anotó la abogada. «En California, los bienes adquiridos durante el matrimonio se consideran bienes gananciales. Si él utilizó fondos conyugales para financiar este proyecto, tienes derecho a una parte importante». «No es solo el dinero», dijo Heather en voz baja. «Está planeando un ático para su amante en el complejo». «Eso es un abuso»,
dijo Diane con firmeza, y podría considerarse un despilfarro de los bienes gananciales. ¿Cuándo estará terminado el complejo? Dentro de unos meses. Paulo mencionó agosto. Entonces debemos actuar ahora. Diana se inclinó hacia adelante. Señora Delany, le propongo la siguiente estrategia. En primer lugar, vamos a proteger sus activos mediante la restricción de su acceso a las cuentas conjuntas. En segundo lugar, vamos a reunir pruebas de abuso financiero para su uso en el divorcio. Tercero, prepararemos una demanda para un reparto equitativo de los bienes, con especial atención al proyecto Emerald Bay. Heather asintió, sintiéndose extrañamente decidida. Por primera vez en semanas de incertidumbre, tenía un plan de acción claro. ¿Qué tengo que hacer? Prepararé documentos para que el banco restrinja las grandes transferencias desde sus cuentas conjuntas sin su firma. También iniciaremos el proceso de tasación de todas las propiedades conjuntas. Diana abrió su portátil. Pero necesitamos pruebas irrefutables de su relación con esa mujer, sobre todo si se trata de malversación de fondos conjuntos. Heather se lo pensó. Tenía mensajes de su tableta, pero no probaban la malversación. ¿Y las cámaras ocultas?, preguntó Diana, mirándola fijamente. En su propia casa, eso es perfectamente legal. ¿Usted cree? Creo que su marido confía demasiado en su impunidad, y eso podría jugar a nuestro favor. Las 3 pequeñas cámaras eran casi invisibles, una en el estudio de Paulo, otra en el salón, otra en el pasillo. Robert, un técnico que Diana le había recomendado, las había instalado rápida y eficazmente mientras Paulo estaba en el trabajo. Se activan por movimiento y sonido, explicó Robert mientras configuraba un programa en el portátil de Heather. Heather asintió, sintiéndose ligeramente incómoda. Instalar cámaras secretas en su propia casa no le parecía bien, pero no había sido Paulo el primero en violar su confianza. Ese mismo día, firmó documentos que restringían el acceso a sus cuentas conjuntas sin su firma por importes superiores a $5,000. Accedió a las cuentas de la empresa como esposa del propietario y se aseguró de que el pequeño apartamento registrado a nombre de Ursula King fuera solo el principio. Delaney Estates pagó a la mujer casi $200,000 en keashishing durante los últimos meses, una cantidad totalmente desproporcionada para su cargo de asistente. Una semana después de la instalación de las cámaras, Heather vio las imágenes. Paulo estaba trabajando en su despacho, hablando por teléfono sobre todo de negocios. Nada útil para su negocio. Empezó a dudar de su estrategia hasta que vio un mensaje de Paulo en su teléfono. «Llegaré tarde esta noche. Tengo una reunión importante con inversores. No esperes a cenar». Heather ya conocía el código. Reunión importante significaba una cita con Úrsula. Empezó a planear su noche. Ensayo de orquesta, seguido de cena con Margaret. Esta vez no se quedaría en casa esperando a que volviera. «Heather, lo siento». La voz de William sonaba preocupada. «El ensayo se ha cancelado. Tengo fiebre y no puedo levantarme de la cama». «Oh, espero que te mejores pronto», contestó ella. «¿Cuándo es el próximo ensayo?» «Se lo haré saber a todos mañana. Gracias por tu comprensión». Heather colgó el teléfono y se quedó pensativa. Podría haber pasado la tarde con Margaret, pero su amiga había mencionado una cena familiar con los niños que estaban de visita. Estaba limpiando la cocina cuando oyó abrirse la puerta principal. Eran solo las 6:30, demasiado pronto para que Paulo estuviera en casa, sobre todo el día de su importante reunión. Heather se quedó helada, escuchando los pasos en el pasillo. Entonces oyó la voz de un hombre y la risa de una mujer. Él la había traído aquí, a su casa. El primer impulso de Heather fue salir, montar una escena, pero algo la contuvo. Tal vez la adrenalina, tal vez la fría determinación que la había impulsado en las últimas semanas. Subió de puntillas las escaleras hasta el dormitorio, donde podía oír lo que ocurría abajo sin ser vista. «¿Estás seguro de que tu mujer no volverá?»,
La voz de Úrsula llegó desde el salón, alta y joven. Por supuesto, contestó Paulo. Tiene un ensayo y luego siempre cena con sus amigas. No volverá hasta las 10. Todavía me da un poco de vergüenza. La voz de Úrsula no sonaba avergonzada, solo juguetona. Estar en casa de tu mujer ya no será su casa, dijo Paulo con firmeza. Una vez que Emerald Bay esté terminada y nos hayamos instalado en nuestro ático, esta casa se podrá vender. Heather sintió que la sangre se le escurría de la cara. Ya había consultado a un abogado. Planeaba vender su casa, la casa que ella había transformado de una caja vacía en un nido acogedor donde cada rincón guardaba sus recuerdos compartidos. ¿Estás seguro de que firmará los papeles para transferir la parte de la casa?, preguntó Úrsula. Heather firmará todo lo que yo diga. Siempre ha sido una esposa obediente que ha velado por mis intereses. ¿Crees que alguien más la querría a su edad? Eres tan generosa, ronroneó Úrsula, y Heather oyó el sonido de un beso, y tan inteligente. Y no eres un viejo rico más, replicó Paulo con voz grave y apasionada. Me comprendes como nadie. Heather volvió en silencio a su habitación y cerró la puerta. Sintió menos dolor que un adormecimiento surrealista. 40 años y así es como habla de ella. ¿Una esposa obediente que debería estar bien por las obras de su mesa? Sacó el móvil y abrió la aplicación de la cámara. La pantalla mostraba claramente a Paulo y Úrsula de pie en medio del salón, abrazándose y besándose justo debajo del retrato de los padres de él. El sonido era cristalino, cada palabra sobre su obediente esposa y sus planes de vender la casa quedaba grabada para futuras referencias. En la pantalla, Paulo condujo a Úrsula al sofá, el mismo en el que Heather y él se habían sentado una vez, cogidos de la mano, soñando con el futuro. Para la mujer más bella del mundo, dijo, abriendo la caja. Úrsula se quedó boquiabierta cuando un anillo de diamantes brilló en su interior. No es un compromiso, explicó Paulo. Aún no es oficial, pero es una promesa. En cuanto lo haya arreglado todo, estaremos juntos para siempre. Oh, Paulo, le echó los brazos al cuello Úrsula, te quiero tanto. Heather apagó el sonido, pero siguió mirando la pantalla mientras se desarrollaba la escena que debería haberle roto el corazón. Pero no se sintió rota. Al contrario, se sentía más fuerte a cada minuto. Confían demasiado en su impunidad, son demasiado arrogantes. Y este será su error. Cuando los besos de la pantalla se convirtieron en algo más, Heather apagó la transmisión. No necesitaba esas imágenes en su cabeza. Lo que ya había grabado era prueba suficiente para cualquier tribunal. ¿Está todo grabado?, preguntó Diane Morgan al día siguiente mientras miraba el vídeo en su portátil. El engaño, los planes de divorcio, la mención de la propiedad que piensa regalar a su amante, todo, confirmó Heather, incluida su intención de vender nuestra casa juntos sin mi consentimiento. Diana apagó el vídeo y miró a Heather con respeto. Has sido muy fuerte. No todas las mujeres habrían sido capaces de controlarse en esa situación. Heather sonrió débilmente. No tuve elección. Si hubiera hecho acto de presencia, no habríamos conseguido estas pruebas. ¿Y qué piensas hacer ahora?, preguntó el abogado. Heather miró pensativa por la ventana. En las últimas semanas, no solo había estado reuniendo pruebas, había estado calculando cada paso de su respuesta a la infidelidad de Paulo. No, respondió finalmente. Todavía no es el momento. Primero quiero proteger todo lo que pueda. ¿Hablabas del proyecto de Bahía Esmeralda? Diana asintió con los ojos brillantes de interés profesional. Como esposa del propietario de la empresa, tienes derecho a inspeccionar las finanzas del proyecto, sobre todo si puedes demostrar que algunas de las acciones te pertenecen en realidad como propiedad adquirida conjuntamente. ¿Qué necesitas para eso? Un poder notarial tuyo y unos días de trabajo de mi experto financiero. Diana abrió la carpeta con los documentos.
Heather firmó los documentos con un movimiento decidido. La última de sus dudas se había disipado ayer, cuando había oído a Paulo hablar de ella con desprecio, de cómo planeaba despojarla de todo lo que le había ayudado a construir. También visité la oficina de Delaney Estates la semana pasada, dijo Heather, como esposa del propietario. Conocí al personal como si estuviera interesada en el negocio de mi marido. ¿Y? Diana enarcó una ceja. Conocí a Úrsula King. Es joven, guapa e ingenua. Está orgullosa de su posición especial en la empresa. Me presenté, y deberías haber visto su cara, una mezcla de culpa y triunfo. Te arriesgaste. Podría haberle contado a tu marido lo de esta visita. Lo sé, asintió Heather, pero no lo hizo. Tiene demasiado miedo de arruinar sus planes. O tal vez piensa que soy una vieja esposa ingenua que no sospecha nada. Diana asintió lentamente mientras repasaba las notas de su equipo. Bueno, nuestras investigaciones financieras han arrojado algunos resultados iniciales. Además del apartamento a nombre de Úrsula y el de la Bahía Esmeralda, su marido abrió una cuenta de inversión a su nombre con una cantidad inicial de $300,000. Heather tomó esta información en silencio. 300,000. Un apartamento de $1,000,000. Todo esto era dinero que se suponía les proporcionaría una vejez juntos. Dinero que ella había ayudado a ganar manteniéndolo todos estos años. Y hay algo más, continuó Diana. Emerald Bay no se financia únicamente con el capital de la empresa. Una parte importante de los fondos es un préstamo garantizado con sus bienes comunes, incluida su casa. Heather sintió que una fría rabia se apoderaba de ella. ¿Qué debo hacer?, preguntó, retorciéndose las manos. Lo más importante ahora mismo es bloquearle el acceso a la propiedad antes de que lo despilfarre todo. Diane sacó una pila de documentos. He preparado una solicitud judicial de congelación de activos basada en pruebas de malversación. En cuanto los firmes, los presentaremos hoy mismo. Heather cogió un bolígrafo y firmó cada documento con determinación. Con cada firma, sentía que su poder crecía. Ya no era una víctima, era una mujer que luchaba por lo que era justo. Una cosa más, añadió Diana cuando Heather terminó de firmar. Junto con la congelación de activos, te recomiendo que interpongas una demanda para recuperar el dinero que ya has gastado. Eso incluye el condominio en Emerald Bay, el apartamento, la cuenta de inversiones, las joyas, todo lo que le dio a esta mujer de su patrimonio conjunto. ¿Y si intenta ocultar los bienes?, preguntó Heather. Es un hombre listo, podría tener planes para eso. Por eso actuamos con rapidez y en secreto, explicó Diane. La orden judicial se emitirá sin que tu marido lo sepa. Solo se enterará cuando intente acceder a cuentas congeladas o hacer transacciones inmobiliarias. Heather asintió. Le gustaba el plan por su consideración y determinación, cualidades que siempre había apreciado en la música. La nota adecuada en el momento adecuado, una secuencia clara, un desarrollo inevitable del tema. ¿Cuándo ocurrirá?, preguntó. En 2 o 3 días podría dictarse una orden judicial, dada la gravedad de las infracciones y la disponibilidad de pruebas irrefutables, respondió Diana. Mientras tanto, te recomiendo que te quedes en casa y sigas comportándote como de costumbre. No le des motivos para sospechar que sabes lo que trama. Heather asintió. Volvería a casa, prepararía la cena, tocaría el piano, le preguntaría a Paulo por su día y haría lo de siempre. Interpretaría el papel de esposa obediente que, según él, firmaría todo lo que él dijera. Pero esta ya no era la misma Heather que él había creído ingenua y débil. Esta Heather tenía pruebas, un abogado, un plan y, lo más importante, la determinación de llevar el caso hasta el final. Al salir del despacho de Diana, se sintió extrañamente ligera. Por primera vez en semanas de incertidumbre, volvía a ser dueña de su destino. El destino de Paulo estaba ahora en sus manos, aunque él aún no lo supiera. Su teléfono sonó,
y el nombre de Margaret apareció en la pantalla. «Heather, ¿cómo estás?», sonó preocupada su amiga. «Hace tiempo que no sé nada de ti». «Mucho mejor de lo que te imaginas», respondió Heather sonriendo. Heather alisó los pliegues del vestido azul marino que había elegido para esta noche. Una mujer diferente la miraba en el espejo, no la versión rota y devastada de sí misma que había visto hacía unas semanas. Esta mujer tenía una postura erguida, una mirada decidida y una sonrisa fácil llena de confianza contenida. Los documentos estaban en una elegante carpeta sobre la mesita. Diane Morgan los había entregado personalmente esta mañana. Copias de las órdenes judiciales que congelaban todos los bienes de Paulo, extractos bancarios que demostraban su fraude financiero y, por supuesto, pruebas en vídeo de su aventura con Úrsula. «¿Estás segura de que quieres hacerlo sola?», preguntó Diana antes de marcharse. «Puedo estar allí cuando hables con él». «Gracias, pero no gracias», respondió Heather. «Por última vez». El reloj marcaba casi las 6 de la tarde. Paulo llegaba del trabajo en cualquier momento. Heather se sirvió un vaso de vino tinto, Merlot, que siempre abrían para las ocasiones especiales. ¿Y no era esta noche una noche especial? Oyó el ruido de la puerta al abrirse, seguido de unos pasos familiares en el pasillo. Paulo entró en el salón y se detuvo un momento al verla, vestida de gala y con una copa de vino en la mano. «¿Heather?», levantó una ceja sorprendido. «¿Vamos a salir?». «No», respondió ella con calma. «Solo pensé que debíamos celebrar un día especial». «¿Qué día especial?». Paulo se desabrochó la chaqueta y se acercó, mirándola a la cara con preocupación. «Oh, sí», Heather dio un sorbo a su vino. «Creo que te has perdido muchas cosas. Siéntate, tenemos que hablar». Algo en su voz le hizo recelar. Se sentó lentamente en la silla de enfrente, sin quitarse la chaqueta. «¿Pasa algo?», preguntó, intentando que su voz sonara afectuosa. Heather le entregó la carpeta en silencio. Paulo la cogió vacilante, la abrió y empezó a hojear los documentos. Al principio, su rostro mostró incomprensión, luego desconfianza y, por último, fría ira. «¿Qué significa esto?», preguntó, arrojando de nuevo la carpeta sobre la mesa. «Estaba protegiendo lo que era mío por derecho», respondió Heather con calma. «Nuestra propiedad común, que tú regalaste tan generosamente a tu amante». Paulo exhaló bruscamente y se rió en seco. «Eso es ridículo, Heather. Te pones dramática por nada». «Sí, tuve una relación con Úrsula, pero no significa nada». «¿Nada?». Heather enarcó una ceja. El apartamento, las joyas, la cuenta de inversiones de $300,000, el ático de 2 millones en la Bahía Esmeralda, todo eso no significa nada. Paulo se quedó helado. Estaba claro que no esperaba que ella conociera todos los detalles. «Son negocios, Heather. Tú no entiendes de estas cosas. Úrsula es una empleada valiosa que...» «Por favor», le interrumpió ella levantando la mano, «no nos humillemos mutuamente con mentiras. Lo vi todo con mis propios ojos. Te oí hablar con ella. ¿Cómo planeabas nuestro divorcio, la venta de la casa, vuestro futuro juntos?» Paulo apretó los labios y entrecerró los ojos. «¿Instalaste cámaras en nuestra casa?». «En mi casa», corrigió Heather. «La casa que hipotecaste sin mi consentimiento para financiar un proyecto que le daría a ella el ático más caro». Sonrió torcidamente, reclinándose en la silla con fingida despreocupación. «¿Y qué vas a hacer? ¿Chantajearme? ¿Cuánto quieres, Heather? Dame una cifra y acabemos de una vez». Ella le miró con calma. Aquel hombre arrogante que antes había sido el amor de su vida, ahora le parecía extraño y patético. «No quiero dinero, Paulo. Ya he recibido todo lo que me corresponde», señaló la carpeta. «Ni siquiera has leído los documentos hasta el final, ¿verdad?». Él frunció el ceño y volvió a coger la carpeta, esta vez mirando su contenido con más atención. La sangre se le escurrió de la cara cuando llegó a las órdenes judiciales. «Es imposible»,
susurró. ¿No podías tener todas las cuentas? ¿La empresa? ¿La casa? Todo está congelado, confirmó Heather, hasta que el tribunal decida qué parte de nuestros bienes comunes ha sido transferida ilegalmente a terceros y debe ser devuelta. Paulo se levantó de un salto, con el rostro desencajado por la rabia. No tenías derecho. Es mi dinero, mi empresa. Me lo he ganado todo. Nos lo hemos ganado, le corrigió con calma Heather. 40 años, Paulo. 40 años he estado a tu lado, apoyándote, sacrificando mis oportunidades por tu carrera. Tú nunca sacrificaste nada, siseó él. Vivías en una casa de lujo, no necesitabas nada, tenías tu música. ¿Y esa fue tu elección?, preguntó ella. Dejarme tener mi música. ¿Y ahora has decidido que ya ni siquiera merezco eso? ¿Que puedes eliminarme de la ecuación y empezar una nueva vida con una joven secretaria? Paulo se dio la vuelta, se acercó a la barra y se sirvió un whisky. Le temblaban ligeramente las manos. Es solo un malentendido, dijo intentando recuperar el control. Mañana hablaré con mi abogado y lo solucionaremos. No querrás perder todo lo que tenemos por un momento de debilidad, ¿verdad? Heather sonrió con amargura. Has estado llamando a mis 40 años de lealtad ingenuidad obediente. Dices que debería estar agradecida por las migajas de tu mesa. No lo entiendes, bajó la voz, casi suplicante. Mañana tengo una reunión con los inversores de Emerald Bay. Es una reunión crítica. Si no puedo acceder a las cuentas de la empresa, ¿entonces qué?, preguntó Heather con calma. ¿Los inversores se negarán a cooperar? ¿No podrás darle a Úrsula el ático de $2 millones? Estuvo a punto de gritar Paulo. Nos destruirás a los dos. No, Heather negó con la cabeza. Estoy protegiendo lo que hemos construido durante años, de ti. Paulo cogió el teléfono y marcó nervioso. ¿A quién llamas?, preguntó Heather. ¿A tu abogado? Ya lo sabe. Diane Morgan se ha puesto en contacto con él esta mañana. ¿Morgan? Paulo levantó la vista bruscamente. ¿Has contratado a Diane Morgan? Por supuesto. Heather se permitió una leve sonrisa. Ella valoró mis posibilidades de conservarlo todo después de una traición y un abuso financiero tan flagrantes por tu parte. Paulo colgó el teléfono y se acercó a ella, cerniéndose sobre la silla. Te vas a arrepentir, siseó. No voy a dejar que destruyas todo lo que he construido. Lo que hemos construido, volvió a corregirle Heather sin mostrar temor. No voy a dejar que me robes la vida. Él negó con la cabeza, con los ojos entrecerrados por la rabia. No tienes pruebas de mi supuesto abuso. Es palabra contra palabra, y créeme, los tribunales suelen ponerse del lado de los hombres de negocios de éxito, no antiguas esposas ingenuas, terminó Heather por él, puede ser, pero tengo algo más que palabras. Sacó un pequeño mando a distancia del bolsillo de su vestido y pulsó un botón. El gran televisor de la pared cobró vida y en la pantalla apareció una imagen de su salón, con Paulo y Úrsula abrazados en el sofá. Para la mujer más bella del mundo, dijo Paulo desde la pantalla mientras le entregaba a su amante un anillo de diamantes. Heather, ella firmará todo lo que yo diga. Siempre ha sido una esposa obediente que ha velado por mis intereses. ¿Crees que alguien más la querría a su edad? Estará agradecida de que le deje lo suficiente para vivir con modestia. Heather apagó el vídeo y miró a su marido con calma. Esto es solo un fragmento. Tengo horas de grabaciones. Tus conversaciones con Úrsula sobre la venta de la casa. Planes para poner el ático a su nombre. Discusiones sobre cómo me dejaría sin sustento. Paulo se sentó, como si las piernas ya no le sostuvieran. No harás eso, dijo en voz baja. No nos dejarás en ridículo a los dos. Ya me han dejado en ridículo, replicó Heather, poniéndose en pie. Cuando hablaste de mí como de algo innecesario que había que tirar. Cuando planeaste dejarme sin nada después de 40 años de matrimonio. Paulo se cubrió la cara con las manos. Por primera vez aquella noche, no parecía enfadado, sino destrozado. ¿Qué quieres?,
preguntó en voz baja. Justicia, respondió Heather con sencillez. Todo lo que siempre quise de ti fue honestidad y respeto, pero supongo que eso era mucho pedir. El teléfono de Paulo sonó, lo sacó mecánicamente del bolsillo y se quedó mirando la pantalla. ¿Úrsula? Adivinó Heather. Contesta, no seas tímido. Levantó lentamente el teléfono hasta la oreja. ¿Sí? Incluso desde la distancia, Heather pudo oír la voz excitada y agitada de la joven. ¿Qué? Paulo sonaba confuso. No lo entiendo. ¿Cómo ha podido decir el banco que no? Una breve pausa. No, debe de haber algún malentendido. Claro que no estoy en bancarrota, Úrsula, escúchame. Pero parece que ya ha colgado. Paulo bajó lentamente el teléfono, con la mirada perdida. ¿El banco se negó a pagarle la prima a Úrsula?, adivinó Heather. Paulo no contestó. Parecía un hombre que se hubiera dado cuenta de repente de que el suelo bajo sus pies había desaparecido. Ni siquiera me dio la oportunidad de explicárselo, dijo finalmente. Se limitó a decir que no quería tratar con una quebrada. ¡Qué leal!, dijo Heather secamente. ¿Y cuánto durará su Buets cuando se entere de las cuentas congeladas, el proyecto de Emerald Bay paralizado y la falta de un ático? Paulo la miró con una mezcla de rabia y desesperación. Lo has destruido todo, todo lo que he construido. No, Paulo. Heather negó con la cabeza. Tú lo has destruido. Tu codicia, tu egoísmo, tu traición. Te detuve a tiempo antes de que destruyeras también mi vida. ¿A dónde vas?, preguntó bruscamente. Voy a casa de Margaret. Voy a quedarme con ella unos días, respondió Heather. Voy a darte tiempo para que lo pienses y consultes con tu abogado. Él te explicará todos los detalles de la orden judicial. ¿Y luego qué pasa?, preguntó Paulo, con la voz quebrada al pronunciar la última palabra. Heather se detuvo en el umbral de la puerta y miró al hombre que ayer parecía el dueño omnipotente de su destino, y hoy estaba destrozado, abandonado incluso por su amante. ¿Y luego?, volvió a preguntar. Luego habrá un reparto justo de los bienes. No busco venganza, Paula. Solo quiero recuperar lo que es mío por derecho. Paulo la miró en silencio y, por primera vez en mucho tiempo, Heather no sintió dolor ni rabia, sino simplemente alivio. El peso de la traición, del resentimiento, de la incertidumbre, se iba quitando poco a poco de sus hombros. Por cierto, añadió antes de marcharse, Úrsula no fue la primera, ¿verdad? En 40 años debe de haber habido otras. Paulo apartó la mirada, y eso fue respuesta suficiente. Eso es lo que pensaba, dijo Heather en voz baja. Salió de la casa sin mirar atrás. El aire del atardecer era fresco y las estrellas brillaban en el cielo oscuro. Heather respiró hondo y sintió que una pequeña pero sincera sonrisa aparecía en sus labios. El sol primaveral brillaba en el escenario de la sala de conciertos mientras Heather terminaba su solo. Las últimas notas de Las 4 estaciones de Vivaldi se fundieron en el aire y por un momento reinó un silencio absoluto. Y entonces el público estalló en aplausos. Heather bajó el arco e hizo una leve reverencia. Margaret estaba sentada en primera fila, aplaudiendo enérgicamente, y a su lado había una pareja de ancianos que habían sido vecinos de Heather y Paulo. Hace 6 meses no podía imaginar que estaría aquí, solista de violín en un concierto de primavera para el que se habían agotado las entradas una semana antes del estreno. «Bravo, Heather», le estrechó la mano William, el director de orquesta, tras la actuación. «Te dije que tenías que haber hecho un solo hace 10 años». «Más vale tarde que nunca», sonrió ella, guardando cuidadosamente el violín en su estuche. Entre bastidores la esperaban flores de sus compañeros y una nota de Diana Morgan. «Enhorabuena por tu éxito, no solo en el escenario sino también en la sala. PD. La sentencia final ha sido firmada por el juez esta mañana». Margaret organizó una pequeña fiesta después del concierto. Amigos de la orquesta,
Algunos viejos conocidos e incluso Diane y su marido se reunieron en su espaciosa casa. Por Heather, Margaret levantó su copa, por su triunfal regreso a la vida. Heather sintió que sus mejillas se sonrojaban ligeramente. Por los nuevos comienzos, añadió levantando su propia copa. La conversación y las risas llenaron la velada. Nadie mencionó a Paulo, aunque todos conocían la historia de su divorcio, que se había convertido en una auténtica sensación en su pequeña ciudad. Cómo el marido de una conocida promotora engañó a su mujer con su secretaria e intentó privarla de todo. Cómo inesperadamente ella resultó ser más lista y fuerte de lo que él pensaba. Cuando los invitados empezaron a marcharse, Diana se entretuvo comentando las últimas noticias. Así que el tribunal ha reconocido plenamente vuestras reclamaciones, dijo, entregando a Heather una copia de la decisión judicial. La casa sigue siendo vuestra. La empresa queda bajo gestión externa hasta que se complete el proyecto de Bahía Esmeralda, tras lo cual se venderá y los fondos se distribuirán según la parte que corresponda a cada uno. Heather asintió. Ni siquiera se molestó en abrir el documento. Ahora, después del concierto triunfal, los detalles materiales parecían tan insignificantes. ¿Y Paulo?, preguntó, más por cortesía que por verdadero interés. Lo último que supe es que ha alquilado una pequeña oficina a las afueras de la ciudad, intentando volver a empezar con sus antiguos contactos. Pero ya sabes lo que hay que hacer. Heather lo comprendió. En el negocio de Paulo, la reputación lo era todo, y cuando resultó que un promotor inmobiliario de éxito había estado a punto de llevar a la empresa a la quiebra por una aventura con su secretaria, se le cerraron muchas puertas. ¿Y Úrsula?, preguntó Margaret mientras se acercaba a ellas con una copa de vino. ¿Qué ha sido de ella? Se largó de la ciudad, respondió Diana. Mis fuentes dicen que ahora está en Miami, trabajando en la recepción de un hotel. Heather sintió una extraña simpatía por la joven. Era tan víctima de Paulo como la propia Heather, solo que más joven, más ingenua y quizá más ambiciosa. «Me alegro de verte tan libre», dijo Edward, un colega de la orquesta, al unirse a la conversación. «Parece que hayas envejecido 10 años». Heather sonrió. Sí que se sentía más joven. Haberse mudado de su casa de los recuerdos a un apartamento amplio y luminoso en el centro de la ciudad había sido como quitarse un peso de encima. Ya no tenía que cocinar para Paulo, ni interesarse por sus asuntos, ni vivir su vida. Ahora tenía su propia vida, ensayos, conciertos, nuevos amigos y nuevas aficiones. Hacía poco que se había apuntado a clases de italiano, un sueño que llevaba tiempo posponiendo. Incluso había empezado a dar clases de violín a varios jóvenes talentos. «¿Sabes?», dijo Margaret cuando se quedaron solas después de la fiesta, «nunca pensé que el divorcio pudiera tener un efecto tan positivo en una persona». Heather lo pensó. Hace apenas un año, la idea de vivir sin Paulo le parecía imposible y aterradora. «No se trata del divorcio», respondió finalmente. «Se trata de empezar por fin a vivir para mí misma. No por mi marido, no por mi matrimonio, sino por lo que es realmente importante para mí». «¿Y qué es eso?», preguntó Margaret con curiosidad. «La libertad. En los últimos 6 meses me he dado cuenta de que no necesito a nadie para ser feliz. Puedo ser autosuficiente». Un día de primavera, al volver del ensayo, Heather vio una figura familiar en un banco del parque. Paulo estaba sentado, encorvado, mirando a lo lejos. Parecía más viejo de lo que ella recordaba, con profundas arrugas alrededor de la boca, ojos apagados y un pelo gris que antes se había teñido con esmero y que ahora le había crecido para mostrar su verdadera edad. Por un momento, Heather dudó. ¿Debía acercarse y hablar con él? Pero luego decidió seguir adelante. Ya no sentía rabia ni resentimiento hacia él, solo la serena conciencia de que aquel hombre ya no tenía poder sobre su vida. Por las noches solía tocar el violín en su nuevo apartamento.
Ahora las melodías eran diferentes, no melancólicas como antes, sino llenas de energía y esperanza. A veces, los vecinos se paraban frente a su ventana para escuchar el concierto gratuito. ¿Has pensado alguna vez en irte de gira?, le preguntó William un día después de un ensayo. Con tu talento, podrías actuar por todo el mundo. Heather sonrió. Antes había rechazado esta posibilidad porque Paulo la necesitaba en casa, cerca. Pero ahora, ¿por qué no?, se dijo. El mundo le parecía de repente tan grande e interesante. En julio recibió una invitación para un festival de música en Viena, el sueño de su vida. En agosto actuaría con una orquesta de cámara en Barcelona. Ya tenía los billetes en el bolso, el hotel reservado y el itinerario planeado, y ni una sola vez en los últimos 6 meses había sentido nostalgia de su antigua vida. A veces recordaba los buenos tiempos con Paulo, los viajes, las charlas junto a la chimenea, los sueños compartidos, pero esos recuerdos ya no eran más que parte de la historia que la había formado, pero que ya no determinaba su futuro. Un día, Diana le preguntó si le gustaría volver a conocer a alguien y entablar una nueva relación. Tal vez, respondió Heather, pero ahora no. Ahora mismo quiero disfrutar de mi libertad, descubrir quién soy sin casarme, sin responsabilidades con un hombre, sin la necesidad constante de poner a otra persona en primer lugar. De repente, la vida se llenó de colores brillantes. Resulta que a los 62 años puedes empezar de nuevo, probar cosas que antes no tenías tiempo o valor de hacer. Heather empezó a ir a exposiciones, teatros, se unió a un club de lectura y asistió a conciertos no solo de música clásica. De vez en cuando se enteraba de noticias sobre Paulo, sobre todo por amigos comunes que no podían evitar los cotilleos. Intentó retomar su carrera, pero sin éxito. El proyecto de Emerald Bay lo terminó otra empresa. Cuando se vendieron las casas, Heather recibió su parte, una suma considerable que le aseguró la independencia económica durante muchos años. La noticia más extraña era que Paulo había intentado ponerse en contacto con Úrsula en una ocasión, pero ella se había negado a quedar. Obviamente, su interés por él se limitaba a su riqueza e influencia. El último día antes de partir para Viena, Heather recibió una carta inesperada del propio Paulo. El sobre, con su letra familiar, le pareció extraño en el contexto de su nueva vida. Lo miró durante largo rato, dudando si abrirlo o no. ¿Quería volver a abrir la puerta del pasado? Al final, la curiosidad se impone. Dentro había una breve nota. Heather, me he enterado de tu éxito. Me alegro por ti. He tardado en darme cuenta de mis errores. 40 años no es ninguna broma, como dije una vez. Es toda una vida que desperdicié por mi estupidez. No estoy pidiendo perdón, solo quiero que sepas que te mereces todo lo bueno que te está pasando ahora. Paulo. Heather dobló la carta y la guardó en un cajón. No había ni rabia ni triunfo, solo la serena constatación de que ese capítulo de su vida había terminado de verdad. A la mañana siguiente tomó un avión con destino a Viena, dejando atrás la ciudad donde había vivido la mayor parte de su vida, el hogar que había compartido con Paulo y la mujer que había sido, tranquila, sumisa, dependiente de las opiniones de los demás.